en diciembre del 2019. Ustedes saben que en la medicina somos románticos y utilizamos demasiado el tema de similitudes, y este nombre de coronavirus viene de justo la imagen que se obtiene, ¿no? Si nosotros vemos en un microscopio bidimensional, podemos captar esta esfera que en su cápsula tiene una serie de protuberancias, ¿no? Que pareciera en similitud que es una corona con algunas espigas, y por esa razón se le da este nombre de coronavirus. Esta protección, esta cápsula que tiene y estas espigas están formadas de proteínas y de lípidos, ¿no? Que en gran medida estos lípidos, esta grasa, reacciona ante agentes como el alcohol, el gel, el cloro, y es lo que hace que se destabilice. Por esa razón se destabiliza y se elimina tan fácilmente con estos agentes que conocemos, ¿no? Hay en el medio demasiados antisépticos ya, ¿no? Pero sin embargo reacciona rápidamente y se elimina con estos medios que ya conocemos. Lo que hace característico este virus es su peso, es su medida. Mide 120 a 660 nanómetros, que es lo que lo hace único y lo ha hecho tan característico, ya que este peso lo permite viajar en el aire, pero rápidamente cae a la superficie por su peso, ¿no? En diferencia de la influenza que tiene una medida de 80 a 120 nanómetros. Este peso lo que hace es que cuando una persona está hablando normalmente, este virus puede llegar a movilizarse hasta 1 o 2 metros de distancia. Si, por ejemplo, estuviera cantando o estornudando, podría llegar hasta 4 metros de distancia y alojarse en alguna superficie rápidamente. Por eso, de ahí la importancia del uso de cubrebocas, para evitar que este virus caiga rápidamente en las superficies que normalmente tenemos contacto, y proteger que no podamos infectar a otras personas. En México hablamos mucho, hay mucha propaganda de Susana distancia, así le llamamos, que es justo el 1,5 metros, los 2 metros que necesitamos de distancia para evitar el contacto con este virus. Y bueno, pues hoy sabemos que además este virus puede permanecer vivo durante un tiempo, dependiendo de las características de la superficie en donde se aloje, desde horas hasta días, ¿no? Puede ser que también va a depender mucho de la temperatura y de la humedad del medio ambiente, pero sabemos que puede estar alojado durante un tiempo. También, bueno, en el plazo de estos meses que hemos convivido con esta enfermedad, ya llevamos más de 6 meses conviviendo con esta enfermedad, conocemos un poco la evolución, cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? Y sabemos que hoy esta enfermedad tiene un periodo largo de incubación, que va de los 0 a los 15 días, y que durante este periodo pues se va produciendo, se va reproduciendo en el interior del cuerpo humano, hasta que llega a un estado de virulencia alto, que es cuando empezamos a tener los síntomas que van desde el día 10 al día 5. En periodos, en días anteriores, los primeros días, pues la virulencia es baja, ¿no? No hay todavía una reproducción tan fuerte, pero a partir del día 5 al 10, la persona es asintomática, pero ya puede contagiar, ¿no? A las personas que están en contacto. Esto es el periodo donde pues existe un riesgo alto, si no se está en confinamiento, de poder transmitir esta enfermedad a otras personas. Cuando una persona llega a tener estos síntomas, aquí se vuelve crucial conocer esto, sobre todo en las compañías, en las corporaciones, porque pues en la pregunta, en la anamnesis, es importante saber dónde estuvo hace 5 días, con quién convivió, y sobre todo pues dejar en resguardo a estas personas en confinamiento para conocer si estos presentarán, serán positivos, o simplemente serán portadores asintomáticos porque no tuvieran una manifestación de la enfermedad. Hoy sabemos que dependiendo del estado inmunológico o de ciertas comorbilidades, puede presentarse o no, y de ello también dependerá la severidad de la enfermedad. La enfermedad normalmente tiene un periodo de 10 días para su recuperación. Prácticamente el 80% de las personas infectadas
tienen manifestaciones de leves a moderadas que pueden ser tratadas en un área de hospitalización normal o en casa, incluso en domicilio. Ya hay muchos que están siendo tratados en domicilio y podrán tener una recuperación y alta normal. Pero hay un número importante, el 18% de los pacientes tienen ya manifestaciones importantes de temas inflamatorios, temas de obstrucción, de disminución en la saturación de oxígeno, y el 6%, del 4 al 6% de ellos necesitan un cuidado en un área de terapia intensiva porque pueden llegar a tener sepsis, falla orgánica, y bueno, se ha visto que presentan también, cada día más se hace presente el tema de infartos y tromboembolia a consecuencia del proceso inflamatorio. Sobre los temas diagnósticos, ustedes saben que hay dos pruebas actualmente, que es la prueba PCR y los anticuerpos, que son la memoria, la IgG y IgM. El PCR se hace para confirmar si eres portador o no de la enfermedad. El resultado, como saben, se toma un exudado nasofaringio y en este exudado el reporte es si eres positivo o negativo ante la enfermedad. Este PCR puede tener un falso negativo si se hace en etapas muy tempranas de la infección, ¿no? En los portadores de días iniciales, como lo comentábamos, no se ha reproducido el virus suficiente hacia adentro, en el interior, y puede darnos un falso negativo. Entonces, también hacer pruebas tempranas no es viable, por eso se recomienda que las pruebas sean cerca del día 10 o ya cuando hay manifestaciones clínicas, ¿no? Que potencialmente ya nos den un resultado realmente confirmatorio de la enfermedad. Los anticuerpos, la IgG y la IgM, se utilizan sobre todo durante la etapa de la enfermedad, para conocer la evolución de la enfermedad. La IgM nos habla de respuesta aguda. En etapas iniciales vamos a tener una respuesta alta, pero durante su resolución va a ir disminuyendo. Y la IgG nos habla sobre la memoria, sobre la exposición de esta enfermedad. En México, ante un tema de demanda, un tema de certeza, los médicos están, al momento de dar alta, están haciendo pruebas de PCR incluso para determinar que efectivamente ya es negativo, que ya no hay un tema ya de virulencia, y además están haciendo las pruebas IgG como control de la evolución para poder determinar el momento correcto del alta y retirar el confinamiento. Otro tema importante ante el COVID, pues se vuelve el tratamiento, pero también el tema de la vacuna, ya que es la pieza clave para poder volver a retornar a una normalidad, ¿no? Sabemos hoy que si bien tenemos medidas preventivas y estamos tratando de sobrellevar el tema de los contagios, esto no va a parar y no vamos a poder dejar de tener distancia y de estar virtualmente o a distancia en nuestras labores y con el resto del ecosistema, hasta que no tengamos una inmunización, ¿no? Una vacuna que nos pueda ayudar. Hay demasiado interés político, económico, para lograr esta resolución, para lograr esta vacuna. Y bueno, pues sabemos que hay ya muchos patrocinadores, ¿no? Tanto particulares como del sector público, trabajando a marchas forzadas para encontrar una solución. Normalmente un protocolo para lograr una inmunización va de años incluso a décadas. Y bueno, pues hoy sabemos que principalmente hay más de 130 estudios en desarrollo, pero 5 laboratorios son los que ya van más avanzados, van en la fase 3. Recordemos que son 6 fases para poder, en los protocolos de investigación, ya van en la fase 3. 2 de ellos han publicado sus resultados y otros 2 han estado, todavía no los han publicado, pero van avanzados. Muchos de ellos están haciendo varias pruebas simultáneas para inmunización única o incluso con refuerzos, ¿no? Algunos de ellos son, por ejemplo, en Estados Unidos, Laboratorio Moderna, en Reino Unido, en China, en donde van más avanzados sus protocolos, y se espera que pronto puedan tener una confirmación de estos estudios. Sin embargo, no hay también el reto de hacer
que esta vacuna sea en producción masiva, que sea rápida de poder producir y ya hacer llegar a nivel mundial a todos los países, y también el tema del costo, ¿no? Que las economías con menor costo puedan tener acceso a esta vacuna. Por eso es que se piensa que esta vacuna pues no sucederá, no veremos sus efectos y su control en el 2020, sino será hasta el 2021. Seguramente los países con mayor economía serán los que tengan acceso, y bueno, habrá otros que tendrán que esperar. Haciendo un poco, recordando cómo ha ido evolucionando esta enfermedad, y sobre todo compartirles cómo lo hemos vivido en México. Recordarán que en diciembre en China, en Wuhan, se reportaron por primera vez 27 casos que tenían un síndrome respiratorio agudo, que aún no se conocía la etiología, y es en enero cuando identifican el agente etiológico, que es el virus COVID-19. En febrero se confirman los primeros casos en México de gente infectada por este virus. Dos de ellos habían viajado, los dos casos son de importación, habían confirmado un viaje a Italia, uno en la Ciudad de México y otro en Hidalgo, y es en marzo cuando la OMS declara oficialmente la enfermedad por COVID-19 como una pandemia. En México, en marzo, también empezamos la fase 2 de la pandemia, que esta fase 2 es los casos de contagio por comunidad, y a finales de este mes es declarado ya en menos de 10 días, en menos de 15 días, como una emergencia sanitaria, y se nos convoca a permanecer en casa. No de manera obligatoria, sí de manera voluntaria, y únicamente ejecutando actividades esenciales. Para el inicio para abril ya estábamos en la fase 3, en la fase epidémica en México, que hemos permanecido así hasta la actualidad, porque no ha habido un deceso en el tema de los contagios, no hemos podido controlar esta situación en México, y es en mayo de este año en cuando se declara un nuevo semáforo con ciertas características para poder determinar si es posible regresar a una nueva normalidad, es decir, determinar con ciertos controles, como nos decía, lo de Susana Distancia, cierta protección, cierto resguardo, aquellas al menos negocios o actividades comerciales que pudieran retornar ya y activar la economía en el país. Entonces, hay algunos estados de la República que empiezan a tener movilidad, entre ellos pues las ciudades de mayor movimiento, como es la Ciudad de México, y algunas ciudades aledañas o zonas en el norte, como lo es Nuevo León, Monterrey. Sobre los números globales de esta enfermedad, pues hoy conocemos que a nivel mundial tenemos 17 millones de casos confirmados, 600,000 defunciones y 10 millones de personas recuperadas. Los países con mayor afectación pues son Estados Unidos, Brasil, Rusia, ¿no? Con mayores números de contagio. Y en México tenemos hasta la semana pasada 408,000 casos confirmados, 45,000 defunciones y 261,000 casos recuperados, siendo los estados de la República más afectados pues la Ciudad de México, el Estado de México y hoy sabemos Tabasco, y empezó esta semana Nuevo León y Jalisco. Yo quise ponerles aquí estas gráficas porque es muy gráfico cómo se ha comportado en los países europeos y en los países de América, ¿no? Es muy claro que hubo un pico importante al inicio de la enfermedad en España, en Italia, en Reino Unido, pero después de este pico viene el aplanamiento de la curva, en donde se muestra de alguna forma el control de la enfermedad. Si bien no desaparece, está controlada, puede haber picos intermitentes, ¿no? Hoy sabemos que España inicia con un nuevo pico, sin embargo, está controlada. No así con los países de América, ¿no? De Latinoamérica, como Brasil, como Estados Unidos. Si se dan cuenta, aquí está México, y México tiene un problema de salud importante. Inicia sobre todo en el tema del diagnóstico. Nosotros sabemos y la Secretaría de Salud reconoce
que hay una subvaluación porque no tenemos la capacidad de hacer la confirmación, las pruebas necesarias para confirmar el número de contagios en México. Entonces, potencialmente esta curva es mucho más alta que los países europeos, sin embargo, el problema de salud no nos permite conocer la realidad en nuestro país. Esta curva representa a México, cómo ha ido evolucionando a nivel país. Si se dan cuenta, la curva va exponencial, es mucho más inclinada al inicio, pero pareciera que empieza a estabilizarse, que empieza si bien el número no ha disminuido, empieza a aplanarse esta curva y bueno, en gran medida esta primera aplanamiento no sabemos si se mantendrá ahora con esta nueva realidad y este semáforo naranja que les platicaba hace un momento, en donde se nos invita a retomar algunas actividades en algunas partes del estado, en algunos estados de la República, ¿no? La extensión del país hace muy complicado el manejo, porque, bueno, pues también no hay una homologación en la toma de decisiones. Cada estado de la República tiene un semáforo diferente, tiene tomas de decisiones y prevención diferente. El gobierno no ha definido, no ha unificado de forma general cómo manejar la enfermedad. Entonces es multipandemia, ¿no? En algunos estados estamos en rojo, en otros estamos en naranja y pues hay una serie de movimiento de personas en los estados que lleva el contagio. ¿Cómo nos ha pegado en el sector asegurador, al menos en México? ¿Cómo hemos respondido ante la cobertura de COVID-19? Hasta el 27 de julio hemos pagado, al menos en el ramo de gastos médicos y salud, 2.427 millones de pesos y en vida 1.309 millones de pesos. El número de transacciones o de reclamaciones, llevamos 5.500 casos y en vida 6.000 casos, la mayor parte en el género masculino, coinciden con los datos que conocemos generales por afectación por género, ¿no? Y en promedio, el costo del tratamiento de esta enfermedad, de la cobertura en gastos médicos, es de 437,000. El costo promedio de la atención, de la cobertura de esta enfermedad en salud y en gastos médicos depende mucho del área de atención. Hoy sabemos que cuando se trata de una atención en un área hospitalaria normal, en un piso normal, puede costar 437,000 pesos, pero cuando cae en terapia intensiva, el uso de tecnología como de intubación o incluso de ECMO, que ya estamos empezando a ver la utilización de esta tecnología en algunos casos, puede elevarse en promedio de 1 a 2 millones de pesos. Y ya tenemos 2 casos confirmados con un costo total de 15 millones y 13 millones de pesos. En vida tenemos un caso en el sector asegurador de 60 millones de pesos. La mayor zona de afectación es en la Ciudad de México y en el Estado de México. Casi todas las reclamaciones, el 42%, se concentran en estas dos ciudades. Y esto es, uno, por la concentración de la población. Son ciudades con un número importante de población, pero también en estas ciudades se concentra la mayor parte de atención en hospitales, ¿no? Es decir, en hospitales públicos y privados, y adicional fue aquí, en esta ciudad, donde se implementaron los centros de atención ambulatorios, como es el Centro Banamex, en el hipódromo, donde se habilitaron camas para poder atender. Entonces hubo migración de personas de otros estados vecinos para poder atenderse en el centro del país. Tenemos también, como yo les confirmaba, la confirmación que la mayor parte de la atención ocurre en la hospitalización, un 14% en cuidados intensivos y un 4% en los ambulatorios. El 72% de los casos pues son casos de comunidad, son casos de contagio de comunidad, y el 3% de importación. Tuvimos en temas de reclamaciones 2 semanas que tuvimos una estabilización, tuvimos un número incluso a la baja. Sin embargo, nuevamente les decía, este tema de reactivación económica hizo que nuevamente volviéramos a tener un rebrote, volviéramos a tener números positivos de contagio. Y al inicio de la enfermedad, el ramo más afectado, al menos en México, era el ramo de gastos médicos individual.
era donde más reclamaciones teníamos, pero al momento de cambiar este semáforo y de poder permitir la reactivación económica y poder reactivar algunas funciones, el ramo colectivo, las empresas, ¿no? Las prestaciones, los beneficios, es el que se ve más afectado. Y hoy en día el 68% de las reclamaciones ocurren aquí, en el ramo colectivo. Como en todas las crisis, hay retos y hay áreas de oportunidad. Y hay compañías que toman estos retos y se hacen más fuertes y hay otras que tienden a desaparecer. Esta no es la excepción y ante el COVID-19, pues hoy sabemos que hay muchas compañías que tomaron esta problemática, no se detuvieron, hicieron un cambio rápido y se adaptaron a esto y de hecho se volvieron fuertes. Y hay otras que eran fuertes y que pues no pudieron afrontar este cambio. Como cuáles, pues todos aquellos que pudieron cambiarse a un tema de comercio electrónico, todas las compañías que pudieron generar este tema de mensajería y acercar el consumo a sus clientes, ¿no? Como es el tema de los alimentos, de los aseos, de la limpieza, temas del hogar, todo lo que es servicios de streaming, ¿no? Este tema de comunicación virtual. En general, las compañías que pudieron volverse digitales y que pudieron acercar sus servicios ante esta nueva normalidad a sus clientes. Y aquellas que, bueno, hoy están en una cuerda floja y que potencialmente no han podido recuperarse de este tema y que tendrán un reto importante, son aquellas que dependen pues del desplazamiento social, ¿no? Como son el cine, el comercio, los restaurantes, el turismo, el sector energético, al estar en casa, no haber movilización, todo lo que tiene que ver con combustóleos, compañías de transporte, el sector automotriz y en general la manufactura. Pero aquí la pregunta es, ¿y los compañías de seguros dónde estamos? ¿En aquellos que tomamos el reto y nos transformamos y lo afrontamos y nos volvimos más fuertes o aquellos que están a punto de desaparecer? Pues bueno, sí, tenemos un reto importante de esta enfermedad y uno creo que de los retos más importantes, al menos en gastos médicos y en salud, es principalmente incrementar el número de personas en la protección de gastos médicos mayores. De acuerdo a los últimos datos de la AMIS, al menos en México hay menos de 10 millones protegidas con gastos médicos mayores y esto se debe al costo principalmente de estos productos tradicionales que van de los 20,000 a los 30,000 pesos y si nos ponemos a pensar que al menos el 70% de la población mexicana pues no gana más de 5 salarios mínimos, pues realmente se vuelve un costo, un producto de alto costo de no fácil acceso. Sin embargo, ante esta problemática, pues las aseguradoras se han volcado en tratar de encontrar soluciones, productos accesibles de bajo costo. Lo que ha ocurrido normalmente son productos con sumas aseguradas pequeñas, indemnizatorias, ya sea para la enfermedad o para el deceso, que va más o menos entre 50,000 y 200,000 pesos. Pero si recordamos en los números que traemos anteriores, pues el costo promedio de la enfermedad va en 400,000. Entonces sí hay un hoyo importante todavía de cobertura que cubrir, ¿no? Ante esta problemática. Otros retos importantes pues está en la suscripción y en la selección de riesgos. Hoy tenemos no tenemos experiencia en esta enfermedad, no llevamos al menos el año, conocemos la fase aguda de la enfermedad, pero tampoco sabemos qué ocurrirán con los complementos, qué afectación habrá en las personas en el plazo de un tiempo, en el plazo de unos años. También hoy se vuelve un reto y tenemos protocolos y políticas para la selección de riesgos, ciertos estudios, ciertas edades que son riesgosas y que ameritan un estudio a profundidad para conocer a estos prospectos, pero hoy cualquier edad, ¿no? Podría tener ya haber tenido una exposición ante este virus y el reto se vuelve a identificar cómo poder hacer una selección adecuada ante este riesgo. ¿Qué estudios nos darán la posibilidad de conocer hasta dónde podemos permitir la aceptación? Hay actividades que en el pasado no ameritaban una extra prima, no eran un tema de preocupación
Y bueno, hoy, por ejemplo, la profesión médica, la de enfermería, la de limpieza, pues se ha estado en discusión, ¿no? Si debería de ser un sector, una población que debería de tener hoy un riesgo, en el pasado no lo existía. Y también hemos tratado como sector en los productos tradicionales que ya tenemos, hacerlos accesibles hacia los clientes, hacia nuestros prospectos, por ejemplo, eliminando periodos de espera, cubriendo desde el inicio de la cobertura las enfermedades que se presentan desde el inicio, ¿no? Desde los primeros 30 días, facilidades en el pago del producto, ampliando el periodo de gracia, ¿no? Hay varios retos importantes que hacer en los productos tradicionales y en las nuevas coberturas. También en el proceso de indemnizaciones de gastos médicos hay un reto muy importante y que hemos, al menos su servidora, vivido de cerca durante estos meses. Iniciamos totalmente con un tema de experimento, o sea, realmente, al menos en México, tenemos problemas, ¿no? De cobertura de gastos médicos particulares y de salud pública. También es un hecho que no tenemos capacidad instalada de médicos, de profesionistas con preparación suficiente para atender este tema de enfermedad. Inicialmente se conocían los protocolos que en experiencia ya habían sido probados en otros países, sin embargo estábamos probando aquí y había un riesgo importante pues de sobreutilización, sobre todo de insumos de protección, por ejemplo, pero también de medicamentos utilizados de alto costo, ¿no? Hoy sabemos que hay algunos medicamentos que se van utilizando de acuerdo a las manifestaciones y a la presentación de la enfermedad, que han sido exitosos en la cobertura de otras enfermedades, por ejemplo, como la artritis reumatoide. Pero también es un hecho que al desconocer cómo actuar, cómo enfrentarse ante esta enfermedad, pues sí había una sobreutilización de estos medicamentos. Hoy, paso a paso, el reto ha sido no manejar esta enfermedad como algo excepcional y única, sino tratar de entenderla y crear un protocolo para la cobertura y manejarla como se trata, como otra enfermedad, como si fuera un cáncer, como si fuera una neumonía, ¿no? Tratar de encontrar y encontrar acuerdos con los proveedores de temas de costos, de temas de utilización de insumos y sobre todo de conocer las guías que debería de tener un médico para saber en qué momento aplicar ciertos tratamientos e incluso los más invasivos, como les decía, el tema de ECMO. Se ha vuelto todo un tema. Me parece que en el sector sí ha habido un esfuerzo entre aseguradoras por trabajar, por compartirse esta experiencia y por trasladar algunas buenas prácticas entre aseguradoras para el manejo y la contención de costos, ya que pues se vuelve todo un reto. Es una siniestralidad totalmente diferente a la que veníamos conociendo por neumonías incluso atípicas. Y esto, por supuesto, nos pega al siguiente, en la tarificación y en el business plan de siniestralidad de la compañía, porque, bueno, pues al haber esta de existir esta desaceleración económica y habrá un tema de inflación que seguramente viene ya y ya está, es el tema de la inflación médica y el tipo de cambio también hace complejo la compra, la adquisición de estos medicamentos, ¿no? Lo encarece. Además, que bueno, tuvimos, es cierto que una pausa en las reclamaciones frecuentes, todo lo que era electivo, todas las cirugías electivas como apendicectomías, colecistectomías, todo este tipo de procedimientos que hacía nuestra frecuencia en los hospitales, hoy está detenido, hay una pausa, hay miedo de ingresar a los hospitales y la composición de las reclamaciones está prácticamente en aquellas que no se pueden detener y que son de alto costo, como son temas cardiológicos, temas oncológicos y algo que hemos visto en México es el incremento de recién nacidos prematuros dentro de las reclamaciones de gastos médicos. Y esto quiere decir que la composición actual, pues se quitan todos los frecuentes y se quedan solamente aquellos de alto costo. Esto no quiere decir que no tendremos un repunte de estas reclamaciones. Seguramente vendrán para el 2021 y tendremos un reto aquí, el ver cómo vamos atendiendo estas reclamaciones para que el ramo continúe siendo rentable. Pero también tenemos un reto en la parte de experiencia al cliente. Tenemos que ser rentables, pero también hoy tenemos un reto, sobre todo en gastos médicos y en algunos momentos en vida, la presencia física era importante,
¿no? El contacto, la empatía, el generar este ambiente, ¿no? de confianza, se volvía importante, era una fortaleza para algunas compañías de seguros, y hoy el no poder estar en el hospital, el no poder supervisar a distancia estos gastos, el no poder tener el contacto con los asegurados se ha hecho difícil y hemos tenido que volcar en ideas y acelerar todo el tema de nuestra transformación como compañías de seguros. Hoy prácticamente todas lo que nos iba a llevar o los que hemos estado trabajando durante años en volver self-service, ¿no? El crear plataforma, portales, aplicaciones. En meses tuvimos que volcarnos y dar acceso a nuestros clientes y a la fuerza de ventas a estos canales, ¿no? Para poder hacer frente a sus reclamaciones. Tenemos reto como compañía, saber cómo autenticarlos, cómo identificar riesgos de fraudes, cómo hacer que también esta oferta de valor sea lo suficientemente fuerte, sólida, para crear ese vínculo con el cliente y no demeritar esa presencia que hoy no es física, ¿no? Saber en cómo ahora virtualmente vamos a estar acompañando a nuestros asegurados. Hablando como organización, pues tenemos retos internos y externos, internos con los colaboradores y externos también con nuestros clientes. También de forma interna, los que estamos dentro de la operación, a los que tenemos equipos grandes, pues se vuelve complicado, fue un reto el trasladar todo el trabajo a home office, este trabajo a distancia, hacer que todos tuvieran de alguna forma acceso a las plataformas, a las herramientas y pudieran trabajar desde casa. Es un reto hacer compatible las actividades que hoy tenemos versus las actividades dentro de la casa. Y bueno, también se vuelve retador pensar de aquí en adelante, si esta es nuestra nueva realidad, cómo vamos a crear una oferta de valor para que los colaboradores creen ese vínculo con las compañías, ¿no? ¿Cuáles serán las nuevas prestaciones que hoy valoraremos para querer formar parte de una compañía, de una empresa? Anteriormente, pues eran temas económicos, hoy no sabemos, ¿no? Lo hemos visto, han salido en muchas publicaciones donde las compañías están regalando las sillas donde trabajan y el colaborador lo valora. El tema del pago de internet, el tema de un pago de servicio como luz, la extensión de los horarios. Estamos acostumbrados a horarios en días hábiles, en espacios acotados, y hoy creo que valoramos el no tener una productividad, sino tener entregables, ¿no? Se vuelve un reto como colaboración dar esta oferta de valor y generar incluso un clima laboral, ¿no? En este ecosistema que está abierto. ¿Cómo como líder creo este clima si no tengo junto a todas las personas? Se vuelve un tema de liderazgo fino, tejido, porque va realmente de la mano con cada persona, y se vuelve un reto también hacer que se dé este trabajo de equipo entre áreas y este vínculo, como lo comentaba en la compañía. ¿Qué va a pasar con toda esta encuesta que conocemos en recursos humanos llamada Great Place to Work, en donde gran parte de las preguntas y las calificaciones importantes y las buenas calificaciones que recibíamos era por el sitio de trabajo, por el ambiente, por la silla, por las herramientas, por la retroalimentación de los líderes? Hoy que estamos a distancia, es romper estos paradigmas y buscar que efectivamente nuestro equipo, nuestra recurso humano, estos perfiles importantes que tenemos, cómo los mantenemos, cómo seguimos haciendo que participen con nosotros y cómo impulsamos este momento en temas disruptivos y de tecnología y de participación. Creo que hay un tema de change management muy importante que trabajar. Tenemos varias generaciones, varias culturas dentro de la compañía. Creo que el reto no es en las nuevas generaciones donde hacer uso de una aplicación, de una plataforma, de un servicio streaming es su problema. El problema es estas generaciones que han venido trabajando por muchos años de una forma, hoy transformarles, hacerles este reto de utilizar estas plataformas, de este miedo. Seguramente habrá algunos que deserten, pero como líder pues será hacer que todos se puedan acoplar a esta nueva forma de trabajo. Abraham, es como colaborador es cansado,
pero también como líder hay mucho soporte y coaching que dar, ¿no? Para poder hacer que continuemos en este tema del servicio. Y hacia afuera tenemos también el reto de cómo personalizamos y hacemos un vínculo con los clientes. Creo que es un momento de oportunidad para incluso pensar qué alianzas estratégicas tenemos que generar. Aquellas alianzas que en el pasado tal vez ni siquiera las pensábamos, ¿no? Y que hoy no sabemos si con un servicio podemos hacer una alianza con Uber, con Amazon, con servicios de mensajería, cómo les hacemos llegar a nuestros clientes sus documentos, cómo les recibimos, cómo nos acercamos a ellos, incluso cómo creamos incluso nuevos productos y canales de venta, ¿no? A donde no teníamos esa oportunidad, hoy la tenemos, ¿no? ¿Qué tal? Antes teníamos productos de accidentes personales, escolares, por ejemplo. Hoy tenemos que generar un producto en donde no haya accidentes escolares porque los niños no salen de casa. Tenemos que pensar cómo cubrimos, ¿no? Este tema. A lo mejor cuando yo salía de viaje pensaba en un tema de un seguro por cancelación o un seguro por un accidente también en el viaje, y ahora tal vez por el riesgo de exposición, una alianza con una compañía de transporte o con un servicio hotelero en donde tenga una protección por contagio de esta enfermedad. En fin, es un momento disruptivo, es un momento en el que tenemos que crear nuevos canales de distribución y también oportunidades de venta, pero también el reto es cómo creamos esa confianza, ya que no tenemos esta presencia física con nuestros clientes, y el tema de imagen a distancia y reputacional se vuelve sumamente importante. Y bueno, pues yo los invito aquí a la reflexión. Estamos siendo realmente nosotros jugadores y testigos de un momento importante en la historia, el momento más disruptivo que nos ha llevado en poco tiempo a cambiar y generar ideas. Como compañía de seguros, como colaboradores, como personas, ¿cómo queremos aprovechar esta oportunidad única, histórica que estamos viviendo? Y aquí pues yo le Hola Victoria, gracias. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo un montón de preguntas, pero hay una pregunta para empezar de Daniela Morales. Recuerden que pueden hacer las preguntas ahí a la izquierda, está la opción discusiones y Q&A. Pero Daniela nos está preguntando, en tema de suscripción, selección y en la evaluación del riesgo que implica este virus, ¿debiera ser considerado como una enfermedad preexistente al ser una pandemia? Entiendo que de acá a futuro, ¿no? Claro, no podemos considerarla preexistente, puesto que sabemos, ¿no? Que no podemos confirmar que alguien tiene esta enfermedad hasta que tenemos un resultado positivo, ¿no? Al menos en la experiencia que nosotros tenemos, hemos quitado el periodo de espera. Estamos cubriendo esta enfermedad desde el día 1 de la cobertura. Normalmente tenemos 30 días, ¿no? De periodo de espera para las infecciones agudas, pero en este caso no. Lo que sí estamos validando es la fecha de inicio de los síntomas, ¿no? Es en donde es claro que la enfermedad debería de presentarse posterior a la incorporación de la póliza, las primeras manifestaciones de la enfermedad, y la prueba diagnóstica también debería existir posterior a la enfermedad. Se vuelve complicado determinar si es existente o no. Es la única forma de conocer si realmente la persona se infectó posterior. En temas de pruebas médicas, pues existe el tema de los anticuerpos, les decía, el tema de la memoria. También es una realidad que la IgG no es solo reactiva al COVID-19. Si tuviste un proceso infeccioso potencial por otro tipo de bacteria, virus, parásito, potencialmente tendrás también una elevación de estos anticuerpos, ¿no? Entonces, sí tenemos un reto que seguramente iremos afrontando y encontrando una solución para conocer, así como hoy hacemos estudios y un examen médico, ¿no? ¿Cómo lo afrontaremos para saber si una persona viene con la enfermedad, está siendo asegurada con la enfermedad? Incluso saber cómo vamos a tarificar a una persona que estuvo expuesta y que fue sobreviviente de esta enfermedad. Como te decía, tengo un montón de preguntas
y poquito tiempo, así que voy a darle prioridad a los que nos están preguntando. Santiago Tarré pregunta, ¿qué nuevos protocolos de suscripción han aplicado a raíz del COVID-19? Estamos practicando las mismas políticas. Realmente, en este momento, como les decía, no hemos incorporado alguna prueba de laboratorio adicional, pero el cuestionario se vuelve sumamente importante. Estamos modificando, justo verificando que las preguntas que aquí hacen la diferencia. Les decía, hemos estudiado la enfermedad en su fase aguda, pero es una realidad que tampoco sabemos cómo se va a comportar esta enfermedad en los sobrevivientes en el plazo de 1 o 2 años. De forma inicial nos preocupaban los temas respiratorios y su resolución, pero en el plazo de estos meses también hemos visto que no necesariamente todas las manifestaciones son respiratorias, sino también hay temas de tromboembolias importantes, hay temas de BC, ¿no? Hay temas de infartos que pues harán un tema de reto en la suscripción de cómo aceptar este riesgo de tarificación dar. Me parece que durante este año va a ser complicado. El reto va a ser en el 2021, después de este año de experiencia, determinar si como compañía estamos dispuestos a incorporar estas pruebas para identificar si hay alguien que estuvo expuesto. Recordemos, la única prueba que nos da positiva nos dice si vienen la PCR, la prueba PCR. No sé si vamos a determinar hacer la prueba a todos los prospectos de gastos médicos, me parece que tampoco debería ser así, ¿no? La IgG nos habla de una exposición, pero pues no necesariamente traerá manifestaciones de la prospección. Vale. Bueno, creo que no hay más preguntas. De cualquier manera, estarán por acá. Vamos a pasar ahora a otra sesión que es sobre la tangibilización de los seguros. Y, perdón, hay una pregunta más y ya, la última pregunta. Y después nos vamos a la siguiente sesión y entiendo que vas a estar con nosotros un ratito en el coffee break para el que quiera seguir hablando contigo. Pero pregunta Manuel Ramírez, ¿cómo afrontar los procedimientos médicos que aún no han sido autorizados por la FDA o por la COFEPRIS en el caso de México? Muy bien. En México, lo que estamos haciendo, al menos en la experiencia, nosotros llevamos en estos meses indemnizando estos casos, ha sido autorizar los medicamentos que la FDA tiene autorizado para otro tipo de procedimiento, para otro tipo de enfermedades. Y de ahí también ha habido ya una serie de estandarización en qué momento se debe aplicar cierto medicamento, porque esto va de la mano con la manifestación de la enfermedad, ¿no? Los procedimientos que son alimentales, como el tema de plasma, ¿no? Este procedimiento que está en estudio, Ahí se nos cortó la conexión. No sé si pueda volver. Pero bueno, estábamos ya muy sobre el tiempo justo, así que les agradezco a todos la presencia. Si quieren ir a través de Stage, está en el lado izquierdo, es una camarita, a la siguiente sesión que empezamos ya mismo. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. hasta el momento, hasta que se apruebe por los gastos generados por este protocolo de estudio. No sé si hay otra pregunta, Gaby. Bueno, pues fue un gusto para mí estar con ustedes. Gracias por su tiempo y bueno, estoy disponible en el chat y un ratito más aquí con ustedes. Muchas gracias.